Demet Özdemir explotó y por fin se supo cómo le ha afectado a Can Yaman. Esto es un bombazo de verdad. O sea, ¿se acuerdan de todo el drama que hubo hace un tiempo con Demet? Pues parece que ahora ha salido a la luz una partecita más de esa historia, y créanme, va a dar mucho de qué hablar. Resulta que hubo un momento de esos de mucha tensión, donde Demet se sintió súper presionada, y las cosas se pusieron color de hormiga. Y ahora, con esta nueva información, entendemos un poquito mejor por qué. Para ser honestos, siempre se especuló un montón sobre qué pasaba entre ellos dos, ¿verdad? Que si se querían, que si se odiaban, que si era todo para la prensa. Pero ahora parece que las cosas se aclaran, y no de una manera muy bonita. Lo que se dice es que Demet tuvo un arrebato, un momento de esos que uno pierde los estribos, por toda la presión que sentía. Y no estoy hablando de un simple enfado, sino de algo más gordo, algo que la hizo explotar. Y aquí viene lo interesante, ¿cómo le afectó esto a Can Yaman? Porque claro, cuando uno estalla, el que está al lado, si es que está al lado, pues lo siente, ¿no? Pues resulta que Can, según me llega la información, se quedó helado. O sea, no se esperaba ese nivel de reacción. Imagínense la escena, tú esperando algo y de repente ¡zas! La otra persona suelta todo lo que lleva dentro. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Demet estaba en un punto de quiebre. Probablemente sentía que las cosas se le iban de las manos, que no tenía el control, y eso a cualquiera lo vuelve loco. Y cuando uno explota así, pues la otra persona, incluso si ha habido problemas antes, se da cuenta de que la cosa es seria. No es una pataleta, es una señal de que algo está muy muy mal. Muchos dicen que esta es la prueba definitiva de que su relación era más complicada de lo que parecía. Y yo sospecho que sí. Porque un arrebato así no sale de la nada. Viene después de mucho aguantar, de mucho tragar. Y Can al verlo se debió dar cuenta de que la conexión que tenían, o que creían tener, estaba herida de muerte. No es solo un problema de pareja, es un problema de comunicación, de entendimiento. Y la verdad es que me da hasta pena por ambos, un poco. Porque cuando uno ama o quiere a alguien, o al menos tiene una relación importante, no quieres ver a la otra persona sufriendo de esa manera, explotando. Y el que recibe esa explosión, pues también tiene que lidiar con el impacto. Can debió pensar, madre mía, ¿hasta dónde ha llegado esto? Así que según esto el arrebato de Demet no solo la afectó a ella, sino que fue como un jarro de agua fría para Can. Una confirmación de que ya no había vuelta atrás. Una especie de hasta aquí hemos llegado en toda regla. Y eso, amigos, es un final bastante definitivo, ¿no creen? No es un adiós de película, es un adiós de la vida real, con todas sus consecuencias. Ahora la pregunta es, después de tanto salseo y tanta especulación, ¿vosotros qué pensáis? ¿Creen que este arrebato fue el punto de inflexión definitivo para que no volvieran nunca más?